Так, друзья, я подошла к Латоса де ла Кала, и у меня здесь экскурсия. В первый день моих каникул я решила совместить приятное с полезным, попрактиковать мой испанский и послушать, узнать историю моего городка тысячелетней давности. Пошли. Y tiene una altitud aproximada de unos 100 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace perfecto desde la vigilancia, desde arriba, la vigilancia costera, como ahora podréis ver. Y bueno, para comentaros un poquito sobre el contexto histórico, nos encontramos en el siglo I a.C. Es un periodo un poco convulso porque se inician una serie de guerras civiles, las guerras civiles romanas que se llaman. Y bueno, lo que sucede aquí es que se nombra pretor de Hispania a un general, a Quinto Sertorio, y bueno, en ese cambio de gobierno, cuando en Roma cambia el gobierno, quieren destituir a Sertorio, y Sertorio dice que no se va, que él se queda en el cargo, y bueno, ese hecho da inicio a lo que llamamos la guerra de Sertorio, que es cuando Roma envía a otro general, a Pompeyo, y da inicio a la guerra. Bueno, durará varios años, Sertorio contra Pompeyo, andarán guerreando varios años, hasta el año 72 a.C., que es cuando traicionan a Sertorio, lo matan en su propio ejército en Huesca, en el año 72 a.C. Y bueno, todo ese periodo de inestabilidad lo que nos está diciendo es que se acerca al final de la República Romana y ya dará paso al Imperio Romano, que será el periodo de mayor esplendor. Y bueno, vamos subiendo y ahora lo vemos un poco mejor. Este muro de aquí, que va prácticamente hasta el árbol, hasta el pino, como podéis ver es el de mayor envergadura y apareció, casi todo lo que vemos es original. Corresponde a la muralla, aquí tenemos una reconstrucción, lo que veríamos es justamente la parte de abajo, muy poquito, y como os decía, salvo algún tramo del lienzo de la muralla que estaba destruido, prácticamente todo lo que vemos es original. Y lo que sucede justamente en este punto es que a mediados de los años 80, creo que en el 85 o el 86, se plantea la urbanización de todo este entorno del Tosal de la Cala. Como veis, la urbanización no afecta directamente sobre el yacimiento, pero sí la carretera de acceso y la piscina. En el momento de construcción lo que hacen es seccionan la muralla, como veis está cortada justo por este punto, y todos los tabiques de las habitaciones. Es decir, la muralla continuaría por este trazado, por esta línea que se ha marcado en el suelo, y luego vuelve a aparecer del otro lado, ahora la veremos, vuelve a aparecer que continúa. Y bueno, lo que podemos ver desde aquí también es el muro de arriba, el muro que tiene las cuerdecitas, es la fachada, llamamos la fachada porque al otro lado está la calle. Es decir, arriba estaría la calle y todos los accesos a las habitaciones serían por esas puertecitas, por esas puertas, estarían por toda la fachada. Accederían a todas las habitaciones por la habitación superior y luego bajarían a la inferior por unas escaleritas como estas que tenemos aquí. Esta, ¿no? Sí, sí. A varios niveles. Sí, son dos alturas, siempre dos alturas. Como decía, entran por la habitación de arriba y luego bajan por unas escaleritas a la habitación de abajo. Donde entran, yo lo estoy llamando habitaciones, pero serían los contubernium o contubernia, que son las habitaciones de los soldados. Hay que pensar que no es una ciudad, no es un poblado al uso, sino un campamento militar. Solo habían soldados y las habitaciones eran para hacer la vida justa dentro de ellas y luego ya estar por todo el territorio inspeccionándolo. Y bueno, como podéis ver, justamente estas les falta un gran cacho, que están cortadas. Sí, la muralla, van todas a adosar a la muralla, por lo tanto aquí nos falta un gran trozo. Luego durante la visita, os lo digo porque me lo pregunta mucha gente, veis unas piezas que pone, por ejemplo, la fecha 2019, en aquellas pone 2018, son esas marcas nos están marcando justamente la excavación arqueológica, es decir, desde ese punto hacia abajo es lo que aparece en la excavación y lo que está hacia arriba es lo que está reconstruido para que ahora se pueda ver. También nos aparecen unas marcas en todas las habitaciones que son de este tipo. Son fuegos que hacen ellos, son hogares que los utilizarían para cocinar o para calentarse. Es esa marca negra, ahora se ve muy mal porque le está saliendo moho blanco, pero es un manchurrón bastante grande, está quemado, y
todas las habitaciones, en casi todas, donde ha coincidido que la han hecho sobre roca, la marca del fuego perdura. Y bueno, vamos avanzando y como os decía, nos aparece a partir de 2019 el otro sector, que todo sería una misma planta en construcción, pero que para nosotros ahora son dos sectores. Es este de aquí, que bueno, la muralla, como podéis ver, si avanzáis un poquito más hasta aquí, la muralla vuelve a aparecer ahí abajo, que es el muro que está enlucido. Lo vemos de distinto material porque cuando se reurbaniza todo esto, lo vallan con una valla como aquella de la urbanización y claro, asientan el muro de bloque justo por la cimentación de piedra de la muralla. Por eso no podemos ver ahora la muralla de piedra, pero sí por el otro lado. Es como un gran peine de habitaciones, son todas habitaciones, cada una de su tamaño. Y bueno, lo que tenemos, por ejemplo, en esta primera habitación de aquí, que concretamente estas dos y parte de la que tiene grava de color rojo estaban por debajo de la carretera, por lo que no las podíamos ver. Aquí lo que aparece es una ánfora, que lo peculiar de esta ánfora es que estaba completamente intacta, es decir, no tenía ningún rasguño, estaba completa. El ánfora se descubrió por casualidad porque estaba por debajo del suelo romano, es decir, por debajo del pavimento que ellos pisaban. Cosa extraña porque no se suele excavar más abajo de ese pavimento. Por suerte apareció un trocito, parte del ánfora, y ya se continuó excavando hasta descubrirla completa. Es curioso, lo digo que es curioso porque aquí, como ya, bueno, no sé si lo sabéis, pero han habido excavaciones antiguas, en los años 40, años 65 y demás. Es decir, es un yacimiento que está bastante excavado, por lo que las mejores piezas, las piezas más vistosas, se las han llevado y están en los museos. Por casualidad nos apareció esta y lo que nos está diciendo que se depositó ahí en el momento de construcción de este sitio. Claro, eso también lo que nos dice es que si se deposita por debajo del suelo no pueden acceder a ella, es de difícil acceso. No sería una ánfora de almacenaje que pudiera tener vino, aceite, salazón que ellos pudieran coger en el momento que quisieran. Claro, todo eso, y que aparte el ánfora estaba sellada, tenía un plato en la boca del ánfora y una piedra apuntándola, nos está diciendo que podría ser una ánfora fundacional. Sabemos que los romanos hacían una serie de ritos que siempre, para la buena suerte o para encomendarse a los dioses, hacían este tipo de ritos cuando fundaban un sitio, cuando fundaban una ciudad, una población. En este caso, harían esta ofrenda de alimentos, porque el ánfora contenía escamas, espinas, harían esta ofrenda a los dioses, la depositarían en el momento de construcción y ahí se quedó hasta nuestros días. Sería un poco irreal, pero si nos fijamos ahí delante, el ancho entre la fachada y la montaña sí que sería el original. De hecho, aquí tenemos una reconstrucción de lo que veríamos desde este punto, es decir, desde aquí hacia arriba estaríamos viendo esto. La fachada con las entradas de habitaciones que lo comentaba antes y ya la montaña, que en este punto no la tenemos. Sí que nos comenta que por qué no se veía parte de las habitaciones de la parte de arriba, porque gente había venido antes, se podía subir en coche. Y bueno, lo que sucede es que parte de la carretera de la parte superior se cae por una serie de lluvias que hubo a finales de 2017. Se cae la carretera y aparecen unos muros de las habitaciones de arriba. Rápidamente se llama a los arqueólogos de la Universidad de Alicante que vinieron a estudiar el tema y bueno, revisando documentación antigua de otras excavaciones, concretamente en la excavación del año 65 del profesor Tarradell, aparece un croquis, es decir, él viene a excavar aquí al Tosal de la Cala. Por supuesto no había nada, no había carretera, no había urbanización en aquella época y bueno, lo importante es que aparece un croquis detallado de toda la excavación, es decir, él encuentra todo lo que va excavando, lo que va encontrando, lo detalla bien con medidas, los anchos de las puertas, los muros, todos los tabiques, todo bien dibujado. Al aparecer esos muros ahí, se compara con el croquis y se dan cuenta que coincide con la habitación número 13 de la parte de arriba del croquis del profesor Tarradell. Claro, al aparecer esa habitación en ese croquis se puede hacer todas las demás, es decir, la 12, la 11, la 10, todas hacia atrás de la parte de arriba. Y bueno, sabíamos que en la reconstrucción
iba bien porque coincidía, por ejemplo, si en el croquis aparecía una escalera en las habitaciones de arriba, coincidía que enlazaba con otra escalera en las habitaciones que ya estaban. Toda la calle de subida y toda esta plaza ha sido excavada también, y lo curioso es que en la parte más alta, donde se supone que estaría lo más importante del castellum, no apareció absolutamente nada. Solo apareció un pequeño muro ahí al final al lado de la parte de aquella, pero nada, era muy pequeño. Claro, es imposible porque de hecho si ellos vinieron aquí, se instalaron en este monte, justamente era por todo esto, por todas la defensa costera que podían hacer desde este punto. Y claro, lo que se piensa, la teoría es que, bueno, revisando fotografía antigua, nos hemos dado cuenta de que en los años 50 hay una foto desde bastante lejos, se ve el Tosal, se ve este monte, y bueno, la forma que tiene es apuntada, completamente distinta a la que nosotros podemos ver hoy en día. Claro, aquí al construir la piscina se hacen una plaza y se hacen unos aparcamientos para poder venir a la piscina. ¿Qué sucedió? Pues al hacer el desmonte se llevaron todas las estructuras que pudiera haber aquí arriba. Aquí estarían las torres, los depósitos de recaptación de agua, la parte superior. Claro, y como podéis ver, es completamente plano, no hay ningún monte, vayáis a donde vayáis, que termine en una gran planicie, como es. Se lo cargaron. Por lo que pensaban es que todas las estructuras que pudiera haber se las llevaron también. Y luego si venís a este panel de aquí, aquí lo que tenemos es la reconstrucción desde lo que podíamos ver desde este punto. Es decir, hemos visto las habitaciones por dentro, la distribución que tenían por dentro, y esto es lo que veíamos desde aquí arriba. Es decir, la muralla, la fachada, las entradas, y bueno, aquí la techumbre la han decidido ponerla así plana, porque en las excavaciones no ha aparecido ningún material como teja o tegula romana. Es decir, seguramente las techumbres serían vegetales, de vigas de madera, de cañas, de barro, y eso te permite que la techumbre sea plana y poder defender a través de la muralla. Hace nada, hace prácticamente poquitos años. Lo que pasa es que, bueno, lo que da esa confusión es que aquí en las excavaciones ha aparecido muchísimo material ibero. Porque estaría por aquí. Muchísimo material de cerámica ibérica pintada, que se llama, que bueno, por eso daba a esa confusión. Ellos convivirían, los romanos convivirían, Claro, los soldados. toda la población indígena de esta zona, toda la población eran íberos, y los romanos se instalaron aquí en un momento puntual, comerciaban con ellos, intercambiaban, y claro, aquí también aparece cerámica ibérica, como aquí aparece cerámica romana. Y bueno, también se confundía con el hecho de que apareció el pebetero de Tani, que no fue exactamente aquí, pero por cercanía siempre se da confusión de si es aquí, es ahí abajo, pero fue ahí. Y de hecho se puede visitar, está expuesto en las salas del MARC, del Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Y bueno, también se puede ver desde aquí Les Bastides, que es un poblado íbero que está en Sierra Cortina. No se puede visitar porque no está excavado ni estudiado. Y bueno, pero es... ¿Hacia dónde estaría? Estaría donde está el Bali, el edificio, el Hotel Bali, ¿Sí? en línea recta contra la sierra. De donde están las sierras, las casas así... Marroncitos. Sí, el pilar rojo. Naranja, Sí, correcto, Vale. ahí. Y bueno, no se puede visitar porque no está expuesto, no está visitable. Y bueno, sería de 200 años antes, más o menos, del contexto de la Segunda Guerra Púnica. Y ya, bueno, si vamos al último, pues, este panel es para entender más o menos cómo sería la vigilancia desde aquí arriba. Y bueno, lo que sucede es que los textos antiguos nos cuentan que Sertorio viene aquí a Hispania con escasas tropas que le son fieles. Entonces no tiene una flota potente que se pueda enfrentar a Roma. Lo que hace es firma un pacto con los piratas cilicios, que en ese momento están por todo el Mediterráneo y que provienen de la costa de Turquía. Y claro, mediante ese pacto ya hay dos flotas que se pueden enfrentar y la balanza se equilibra un poco más. Tenemos dos ejércitos enfrentados y lo que hacen es no fundan, pero sí se instalan en dos bases. Digamos que la base rebelde, la base de Sertorio, es Denia, y la base oficial romana, la base del Senado romano, se instala en Cartagena, en Cartagonova. Y bueno,
los textos nos cuentan que lo que hacía Sertorio para conseguir provisiones que viniesen directamente desde Roma era abordar estos barcos que venían cargados directamente desde Roma, cruzaban por las Baleares, buscaban la costa peninsular y ya descendían hacia el sur. Lo que hacían es que bueno, la navegación en aquella época era de cabotaje, toda la navegación era sin perder de vista la costa, es decir, desde aquí nos veían a ellos y aquellos también podían ver a estos. Como os he dicho al principio, Sertorio construye una serie de fortines como el del Tosal de la Cala a una distancia en que se pueden ver unos de otros. Aquí, por ejemplo, podríamos ver el fortín que está en el Peñón d'Ifac, en Calpe. Aquí nos han marcado en el dibujo cómo estarían haciendo una señal de humo o de fuego según el día o la noche. Ellos tendrían sus propias claves, estarían avisando de lo que viene y bueno, en el momento que viese un barco romano cargado, les dan un aviso. Aquí ya estarían prevenidos y cuando ven el barco aparecer por Sierra Helada, rápidamente los piratas, aquí los han puesto detrás de la isla, pero podrían estar en alguna cala cercana escondidos, les darían el aviso e irían al abordaje de esos barcos. Y bueno, es la única forma en la que tenía Sertorio de conseguir provisiones que viniesen directamente desde Roma. Y bueno, hoy se puede ver muy bien, pero si os fijáis, se puede ver hasta el cabo de Santa Pola, que está ahí al fondo. Y claro, desde Santa Pola hasta prácticamente Calpe, toda la costa estaba vigilada por las tropas de Sertorio. O sea, que estos son espectaculares. Claro, las vistas es que es eso, esto sería como la gran autopista de la época, barcos para arriba, barcos para abajo, estos son nuestros, si estos no son nuestros, pues a por ellos. Y en eso es lo que básicamente se resume. Escucha, perdona, el hecho de instalarse aquí. Lo que hay al fondo no será Ibiza, ¿verdad? No, es un barco. Es un barco. Un barco gigante.